Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí vamos a dar continuidad, estamos grabando la sesión. Muy bien. Les decía que estamos trabajando con los objetivos de investigación, ¿no? Y que es un muy buen elemento, ¿sí? El poder precisamente dejar, ¿sí? Que sea otra persona quien nos pueda colaborar con leer los mismos y entenderlos, en el sentido de que si estos son claros, son mensurables, precisos, ¿sí? Estos van a tener las características de poder ser comprensibles, ¿no? Y además, ¿no? Además, esto genere, ¿sí? Un ordenamiento lógico del problema de estudio, ¿sí? Evidentemente, los verbos que se utilizan para este tipo de objetivos, ¿sí? Para estos objetivos de investigación son verbos en infinitivo, ¿sí? Estos objetivos nos van a ayudar a concretar y especificar tareas, ¿no? La concreción está en el objetivo general, la concreción de distintas tareas en los objetivos específicos, ¿no? En estos objetivos específicos. Este objetivo de investigación, ¿sí? Tiene que ser un objetivo muy didáctico, ¿no? Muy didáctico, preciso, no tiene que ser azaroso, ¿no? Tiene que mostrarnos realmente, ¿no? Ese análisis de relaciones que yo deseo, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Muy importante poder quizá hacer el ejercicio de primero formularse preguntas, ¿sí? Preguntas de las cuales van a devenir los objetivos específicos, ¿no? Es decir, a ver, yo quiero llegar a este objetivo general, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que requiero para esto? El objetivo general, pues, es lo que pretendemos realizar, evidentemente, y los específicos, las distintas etapas, ¿no? Los específicos son aquellas acciones, ¿no? Es lo que vamos a ir investigando. El objetivo general nos va a dar directamente los resultados, pero gracias a esa sumatoria de los objetivos específicos que van a tomar acciones, que van a investigar elementos altamente específicos, concretos, y la sumatoria de esto, pues, nos va a dar la respuesta al objetivo general, que es el resultado general, ¿no? En base a esta lógica, ¿sí? Esta lógica, ¿qué elementos se revisen en el objetivo? ¿Sí? ¿Qué quiero hacer? Tengo que buscar el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que busco conocer y a dónde quiero llegar? Implícitamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo de investigación formulado, tiene que poder visualizarse, entenderse en la lectura de este, ¿no? ¿Qué es lo que el investigador va a hacer, ¿no? Determinar la relación entre, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que busco hacer, ¿no? Establecer relaciones, a dónde quiero llegar, ¿no? Para contribuir a, etcétera, ¿sí? Es muy importante que hasta donde lleguemos en los objetivos, el encadenamiento desde nuestro título, que es nuestra guía,
nuestra problemática, nuestro planteamiento y los objetivos estén totalmente encadenados, ¿sí? Totalmente encadenados. Cuando el objetivo está adecuadamente formulado, y eso es lo que ustedes van a pasar a evaluar ahora con estas características, ¿sí? Ya nos tiene que decir, ¿sí? Implícitamente qué tipo de resultado yo voy a tener. Si mi objetivo es correlacionar, ¿no?, una variable A con una variable B, pues el resultado implícito es la correlación. Yo voy a ver cuán correlacionados están la variable A y B. Si yo quiero determinar prevalencias, pues es la prevalencia el resultado que yo voy a dar, ¿sí? Y es por esto que hay que tener mucho cuidado en los verbos que se van a utilizar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? De forma ideal, si usted no conoce, ¿sí?, no conoce la definición de la RAE, ¿no?, de la Real Academia Española, de ese verbo, pues vaya a buscarlo al internet o al diccionario, ¿sí? Porque muchas veces utilizamos verbos que tienen una definición que no me ayuda, no me ayuda a lo que yo quiero, ¿no? Yo puedo creer, yo puedo pensar que me está ayudando, ¿sí? Pero en realidad, pues lo que hace es complicarme el estudio, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿sí?, que el verbo es muy, muy importante, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplo de encadenamiento, no se preocupen, ¿sí? ¿Por qué además va a ser muy importante el verbo? ¿Sí? Porque a partir de este verbo yo no solamente voy a poder visualizar, ¿sí?, qué tipo de resultado voy a tener, sino además incluso qué instrumentos voy a necesitar, ¿sí? Si yo pongo identificar las temperaturas del medio ambiente, ¿sí?, identificar, pues, ¿cuál va a ser mi resultado? Temperaturas, ¿sí? Celsius, Fahrenheit, Kelvin, no sé. Pero para hacer esa identificación, ¿no? Identificar, miren, vamos a hacer el ejercicio de colocar en esta pestaña, ¿no? Y vamos a buscar, ¿sí?, su definición. Vamos a buscar la definición. Y es, miren, establecer, demostrar o reconocer la identidad de una cosa o persona. Ah, perfecto, estoy hablando de temperatura, que no es persona, es cosa. Entonces yo puedo identificar, ¿no?, la temperatura, ¿sí? Puedo hacer esa identificación, demostrar, reconocer esa identidad, ¿sí? Esto es identificar como verbo, ¿sí? Es un atributo que viene de identificación, que es un atributo, es una propiedad. En este caso, la propiedad de la o el atributo de la temperatura, ¿sí? Entonces, si yo coloco identificar, mi resultado, pues, va a ser, esto es lo que he identificado, estas son las temperaturas, no sé, a estas horas, en estos días, en lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol. Las otras variables que estoy manejando, obviamente, se van a entrelazar a esa temperatura que, para mencionarla en el objetivo específico, debe ser la principal a las otras, ¿sí? Debe ser la principal, la esencial, donde se van a entrelazar, no sé, pH, humedad, se van a entrelazar el cambio climático, se van a entrelazar otras variables más, ¿sí? Si es valle, si es altiplano, etcétera. ¿Sí? Tengo que ir a buscar esa definición, porque muchas veces, ¿no?, ponen, por ejemplo, construir un laboratorio de microbiología. ¿Qué significa construir? Veamos, ¿sí? Todo hay que probar, ¿no? ¿Qué será construir? La definición de construir es hacer un edificio u otra construcción de arquitectura o ingeniería o una de sus partes, ¿no? Hacer una obra material, generalmente la que es de gran tamaño, ¿no? Generalmente.
¿sí? Con una técnica de trabajo compleja, ¿no? Y con una gran cantidad de elementos. Entonces, si yo puedo construir un laboratorio de microbiología, no puedo presentar como resultado los planos, no puedo presentar como resultado una maqueta, no puedo presentar como resultado un software que me está mostrando cómo sería ese laboratorio de microbiología. Si yo coloco el verbo construir, tengo que mostrar el laboratorio construido, ¿sí? No va a ser suficiente el análisis de suelo, no va a ser suficiente una maqueta, los planos, que seguramente, ¿sí? Van a ir en los objetivos específicos, ¿no? Porque son los pasos que yo voy a seguir, ¿no? El análisis del lugar del terreno, después la planificación, la fase del prediseño, la fase del diseño, ¿sí? La fase de los recursos materiales, porque yo voy a construir, porque sé que voy a necesitar 5 centrifugadoras de 30 kilos, entonces ahí van a estar, ¿no? Los espacios para 5 centrifugadoras de 30 kilos, voy a hacer si bien he dicho voy a construir un laboratorio de microbiología, eso no me exenta a que yo tenga que hacer el análisis de costo de los equipos, porque toda edificación en salud, por ejemplo, se construye en función de los equipos que va a tener, no es al revés, no es que tenga una edificación y la adecuo para salud, no es al revés. Entonces, todos esos subpasos que se van a volver objetivos específicos me van a ayudar construir, ¿sí? Y entonces, cuando colocan este verbo, yo les digo, usted va a construir, porque el resultado directo es que yo tengo que ver la edificación, como dice la definición de construir, ver la construcción en arquitectura o en ingeniería, yo necesito verla, ¿sí? Y entonces vuelven a retroceder a lo que es el verbo, ¿sí? Ese verbo va más allá de solamente mencionar, como dice aquí, verbo en infinitivo, ¿no? Ir. Va más allá, ¿sí? Así que si usted vuelve a revisar su perfil, se va a dar cuenta de dos cosas. Si el verbo es el adecuado, ¿sí? El verbo es el adecuado, realmente va a poder dar el resultado que ese verbo le está generando y le va a generar una acción, ¿no es cierto? Sujeto, verbo, acción, complemento. Ese verbo le está obligando a que se genere una acción. Y entonces, si es así, y usted va a poder construir el laboratorio de microbiología, pues adelante, porque va a tener que mostrar la construcción. Pero si no lo puede, será diseñar, planificar, realizar la planificación, ¿no es cierto? Entonces, ahí me va a dar, ¿no? Los planos, me va a dar toda la planificación de recursos, de materiales, todo lo demás, ¿sí? Es muy importante. Ahora ya, ustedes ya tienen dos tareas, es ir a revisar el objetivo, ¿no? Que sea claro, conciso, comprensible. Muchas veces nosotros, ¿sí? Todavía está en esa interfase y no está en papel. Y entonces, para el tribunal no es comprensible todavía. Entonces, hagan el ejercicio de darle a una persona, a otra persona ajena a su área. O si es del mismo área, perfecto, pero es que lo tiene que entender igual, ¿sí? Aquí dice construir un laboratorio de microbiología, entonces tú lo vas a construir. ¿Dónde lo vas a construir? Medir esas temperaturas, que las voy a identificar. Necesito un termómetro, ¿no? Que es parte del equipo. ¿Qué instrumento? Una hoja de recolección de datos donde pueda recolectar las temperaturas en diversos momentos. Yo necesito eso, ¿no? Y ya voy pensando, ¿no? Incluso en el objetivo se evalúan costos, ¿sí? Si yo pongo identificar las temperaturas medioambientales de cierta área del distrito 4, por ejemplo, ¿sí? De la ciudad de La Paz. Perfecto.
Ya me está diciendo que necesito una hoja de registro para esa identificación de temperatura. Será cada hora, cada 2 horas, cada 5 horas, que me dirá en función de mi problema, la teoría, ¿sí? Ya sé que necesito un instrumento de recolección de datos. Y dos, también sé que voy a necesitar un termómetro, pero no el que tengo en casa ahí para mi 4 patas, para mi hijo, que lo había utilizado el bebé, que lo utiliza la familia. No. Voy a ir a averiguar qué tipos de termómetros ambientales habrá, porque hay varios tipos de termómetros ambientales. Hay algunos que están relacionados con la presión de vapor, con el vapor, ¿no? Otros con la presión atmosférica, otros miden casi exactamente lo que es solamente temperatura y le dan oscilaciones, otros son graficadores. Y muchas veces el objetivo está bien planteado, tiene el verbo, tiene el sujeto, tiene el complemento, puede identificar, sí puede identificar, realmente quiere obtener los datos, sí. ¿Y dónde se tranca la persona? Uy, el termómetro ambiental que se requiere para hacer estas mediciones, que se requieren para la problemática que yo he planteado, me cuesta como $3,000. Y no lo puedo conseguir, ¿no? Y ahí se toma dos caminos metodológicos. O anula de raíz ese objetivo y lo tiene que sustentar teóricamente, buscar formación de... Ok, algo ha pasado por ahí. Les decía que una vez que yo identifico que mi verbo, ¿no? Que ese objetivo que yo estoy trabajando no me va a llevar a ningún lado porque no puedo comprar el instrumento, ¿sí? En el ejemplo del termómetro, ¿sí? Pues hay dos caminos. O usted elimina, ¿no? Ese objetivo que es netamente, ¿no? De toma de recolección de datos y lo vuelve teórico y dice, vamos a analizar las temperaturas de esta área de los 5 años, de los últimos 5 años. Vamos a hacer un análisis, vamos a analizar la temperatura de esta región de los últimos 5 años y de ahí usted sacará temperaturas medias, hará los intervalos, etcétera, porque no tiene el equipo, ¿no es cierto? Si realmente esa variable es imprescindible para ser medible, ¿no? Dos probabilidades que le da. Y entonces es un ir y volver, ¿no es cierto? Es un tira y afloje. Ah, pero yo quería medir, sí, pero es que no me da. No tengo el instrumento. Y el objetivo, por eso ya le marca cuál es el resultado que va a obtener gracias al verbo que le está dando la acción, su oración, ¿sí? Y además, ¿qué instrumento va a necesitar? Entonces es muy importante, ¿sí? Que analicen cada verbo. Repito, no se confíen. A veces yo digo, definir es pues definir, ¿sí? Y yo lo tengo en mi cabeza con una conceptualización. Pero alguien que va a buscar, y eso es lo que hace el tribunal, a ver, ¿qué me ha querido decir con definir? Y eso es lo que ha puesto, ¿no? Dice explicar un enunciado de manera exacta y clara, significado de una palabra o concepto, ¿no? De manera exacta y clara, ¿sí? Y si no estamos hablando de la definición de enunciados, es explicar su opinión o su idea sobre algo exponiendo sus límites. El verbo definir lo utilizan a veces muy ambiguamente, ¿no? Como si solamente fuera a dar el concepto de algo, ¿no? Pero como ustedes pueden ver en la definición, no es dar el concepto de algo, es explicar de manera exacta y clara el significado de una palabra o de un concepto. Y entonces, ¿no?
Ya esas definiciones nos llevan a otros elementos más, ¿no? Ahí le dirá, va a definir un elemento real, ¿no? ¿Cómo va a ser su definición? Miren, aquí al lado hay una clasificación de las definiciones, ¿no? Uy, entonces, no, yo solo quería dar los conceptos o hacer un análisis de los conceptos de diferentes teorías. Ah, ya, entonces, quizá no sea definir, ¿no? Porque es diferente a lo que yo quiero hacer. Entonces, vale mucho la pena, ¿sí? Que yo revise la parte de mis objetivos, ¿no? Desde la lógica, ¿no? Desde la lógica de uno, ver si el verbo que yo he elegido realmente me da el resultado al que yo quería llegar, el que me ayuda para dar el resultado del objetivo general, para responder al objetivo general, y además me está señalando un instrumento que posiblemente yo vaya a utilizar y si realmente yo puedo acceder a ese instrumento. ¿Sí? Porque si yo no puedo acceder al instrumento, como en el ejemplo del termómetro, pues hay que cambiar. ¿Sí? Hay que cambiar. Y la oración de los objetivos mantiene la regla gramatical, ¿no? Verbo, sujeto, complemento, mayormente, ¿sí? No hay donde perderse, ¿sí? Ahí la diferencia, mayormente los trabajos de investigación se tiene un objetivo general, lo que no significa que no se pueda tener dos. Hay muchas tesis, hay algunas o muchas dentro de distintas áreas en función del área, tesis doctorales que tienen dos objetivos. Pero toda la teoría que usted vaya a revisar le va a seguir insistiendo, ¿no? Y le va a decir, no se complique, trabaje con uno y hágalo bien. No se complique con dos, ¿sí? No se complique con dos. Cuando yo leo ese objetivo general, como ahora lo vamos a ver en el ejemplo, tengo que ver qué, a quién, dónde y cuándo, ¿sí? Y ya habíamos mencionado que los objetivos específicos, ¿sí? Que esos objetivos específicos son pues esos pasos, ¿no? Que me van a ayudar, ¿sí? Que me van a ayudar a llegar al general, ¿sí? Es la sumatoria de estos. Ahora, la pregunta característica, ¿cuántos objetivos específicos yo debo tener? Es que no hay un número. Al igual que las palabras en el título, ¿sí? No hay un número. Estos deben ser los necesarios, requeridos, para contestar o para coadyuvar a responder el objetivo general. Si son 3, perfecto, son 3. Si son 5, son 5. Si son 6, son 6. Adecuadamente realizados, ¿sí? ¿Y por qué más nos interesa en esto del número de objetivos específicos el verbo? ¿Sí? Porque como ahora vamos a ver en el ejemplo, ¿sí? Que les voy a mostrar, a veces yo coloco una acción, otra acción, pero cuando analizo, ¿no? Y yo puedo cambiar el verbo a un verbo que englobe a otro verbo, ¿sí? Que sea un paraguas. Por ejemplo, el verbo analizar engloba lo que es la definición, la descripción, ¿sí? El calcular, ¿no? Cuando yo digo analizar, implícitamente estoy diciendo voy a definir, voy a conceptualizar, voy a calcular, voy a establecer, ¿sí? Hay verbos que son muy grandes en acción que requieren de otros más pequeños. Entonces, cuando yo analizo el verbo, digo, ¡ay! Entonces, estos dos objetivos pueden ir con un solo verbo y los englobo, ¿no? Y entonces el verbo también me ayuda para eso, ¿sí? A ver, permítame, vamos a descargar el ejemplo que les había enviado, ¿sí? Para que lo puedan ver todos y vayamos haciendo el análisis, y ustedes vayan haciendo el análisis si de este ejemplo que les he dado realmente los objetivos están bien planteados con todos los antecedentes que estamos dando.
¿sí? Con todos esos antecedentes. Repito, parece muy fácil, ¿no? Gramaticalmente, claro que sí, ¿no? Gramaticalmente sí. Pero el análisis va más allá, ¿no? De la parte, va más allá de solamente el seleccionar como tal un verbo, ¿sí? Va realmente a ver qué significa, ¿sí? Muy bien, pueden ver pantalla, pueden ver el Word, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora, podemos ver. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Mire, ahí les doy un ejemplo. Lo veremos desde el título, ¿no? Y lo tendrían que entender. Así sean ingenieros, abogados. Veremos si lo entienden, veremos si hay errores o no. Muchas veces es más fácil bajo y decir, le falta esto, o porque sí, o porque no. A ver, entablaremos esa lógica, ¿sí? Dice, niveles de la ideación suicida en estudiantes universitarios de la Universidad Privada Domingo Sabio, subsede Ciudad La Paz. Y aquí le había puesto yo, ¿cuándo? ¿Sí? Vamos a recordar, ¿sí? Que nuestro título tiene que decirnos qué queremos hacer, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Sí? Principalmente, esperen, voy a bajar esto para que podamos tenerlo en una sola pista, ¿sí? Y algunas veces habíamos dicho excepcionalmente, cuando yo estoy haciendo mi creación, ¿sí? Un cómo. Veremos esos elementos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es lo que va a hacer este investigador? ¿Qué es lo que quiere investigar? Los niveles de ideación Suicida. Ok, suicida. los niveles de ideación suicida. ¿Dónde lo va a hacer? La Universidad Privada Domingo Sabio, Ok, subsede. sucede La Paz. ¿Sí, no? Muy bien. ¿Cuándo lo va a hacer? Bueno, no determina en su título. ¿No? Y aquí habíamos puesto, ¿no? Miren, ¿cuándo? Aquí podemos poner, ¿no? Guión 2022, podemos poner en función de cuándo se echó el estudio, segundo semestre, ¿no? Desde el 2020 hasta el 2025, ¿no? Una corte, ahí está el cuadro, ¿ya? Entonces, estos elementos que estamos identificando aquí en el título van a ser los mismos del objetivo general, porque ¿cuál es la trampa? Yo copio, pego esto en mi objetivo general y aquí, ¿sí? Aquí adiciono un verbo y algún artículo que me ayude a articular una oración. Y entonces mi objetivo general tiene el qué, dónde, cuándo. Recordemos, ¿cuándo colocábamos un cómo? Dábamos el ejemplo. Miren, si yo estoy creando, además de querer ver los niveles de ideación suicida en estos estudiantes universitarios, ¿sí? Y aquí, antes de pasar a algo más, aquí también está el quiénes, ¿no? O el quién, ¿no? ¿En quiénes o en quién se va a hacer el estudio? En estudiantes universitarios, ¿sí? Ahora, vuelvo al cómo. Hay cuestionarios, ¿sí? Hay cuestionarios para medir el nivel de ideación suicida, ¿sí? Hay cuestionarios. Pero sí, además, ¿no? Además de medir los niveles de ideación suicida, yo estaría generando un nuevo cuestionario, ¿sí? De mi creación, ¿no? Mi obra, mi creación, ¿sí? Porque he visto en un estudio que uno de los cuestionarios que miden ideación suicida tiene un error del 5%. El otro cuestionario que se utiliza en investigaciones tiene un error del 12%.
O yo quiero tener el menor error, entonces he decidido, ¿no? Hacer mi propio cuestionario y lo he llamado cuestionario, ¿no? Aquí puedo poner yo, cuestionario. Ideación suicida N, ISN, -22. ¿Sí? Si yo estoy creando este cuestionario, yo estoy creando, puedo poner el cómo, ¿no? El a través de qué se va a medir esto, ¿no? Cuestionario ISN 22. Y si yo veo esto, ya de hecho, sin leer la tesis, digo, este investigador, este debe ser su cuestionario, ¿no? Además, ha hecho un cuestionario. No está utilizando los tradicionales. Porque si estuviera utilizando los tradicionales, no lo declaro en el título, porque eso va a ir en instrumentos, ¿no? En la parte de metodología, instrumentos, yo voy a decir, estoy trabajando con el instrumento de Beck, que es un instrumento estandarizado, calibrado, y voy a dar toda la explicación, ¿sí? Otro ejemplo, les decía, si yo soy de ingeniería informática y yo estoy creando un software, ¿no? Y le estoy dando un nombre, pues ese software va a estar ahí también colocado, ¿sí? ¿Qué otra opción hay en el título? ¿No? Que yo ponga esto. Caso. Ya, perfecto. ¿Sí? Yo puedo estar trabajando en Universidad Privada Dominga Savio, subsede de La Paz, y puedo querer solamente trabajar con la carrera de Derecho. Puedo poner como un subtítulo, caso, carrera de Derecho. ¿Sí? O directamente incluirlo en el título. Muchas veces no se lo incluye en el título por esto de una gran cantidad de palabras, ¿sí? Y se pone el caso como un subtítulo que también es válido desde un elemento metodológico, ¿sí? Entonces, miren, nuestro título, ¿sí? Tiene todos los elementos. El qué, cómo, dónde, quiénes sí, cuándo. ¿Ya? Nuestro objetivo general, y ahora voy a bajar, ¿no? Este es el ejemplo que les había dado, de cómo es la introducción, el planteamiento, ¿no? Miren, aquí está la pregunta, ¿ya? Y yo he copiado, ¿no? Yo he copiado aquí el título. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no? Aquí el título, sin el cuándo que faltaba, ¿no? El título está exactamente aquí. Miren, niveles de ideación suicida en estudiantes universitarios, La Paz. Aquí podemos igual añadirle -20. ¿Ya? Quitamos aquí este cuándo. ¿Qué es lo que se ha hecho para la pregunta? Hemos adicionado palabras o artículos, que denoten pregunta, ¿sí? ¿Cuáles serán los niveles de la ideación suicida? ¿No? Ahí hemos colocado un artículo y dos palabras. Y los elementos de qué, cómo, cuándo, dónde o quién, la pregunta, ¿sí? Lo sigue manteniendo la pregunta. Idealmente no cambian. Yo sigo con esos elementos. Y para el objetivo general, miren, tenemos los mismos elementos, niveles de ideación suicida en estudiantes, tan, y colocamos un verbo y un enlazante, ¿sí? Que nos ayuda a la coherencia de la oración, ¿no? Establecer los niveles de ideación suicida, ¿no? Establecer los niveles de ideación suicida. Esa articulación que acabo de hacer, ¿sí? Es muy importante, ¿ya? Y si yo todavía no sé la magnitud de este objetivo, ¿qué hago? Me voy a buscar la definición de establecer,
y digo, ¿no? Establecer, ¿qué será? Establecer. ¿Estará bien o no? Ustedes lo van a definir. Yo les voy a leer la definición de establecer, ¿sí? Establecer es un verbo transitivo en primer lugar, ¿sí? Hay varios tipos de verbos, ¿verdad? Este es un verbo transitivo. Establecer significa hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con el propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre, establecer relaciones con alguien, ¿sí? Establecer también expresa, ¿no? Lo que se debe hacer, ¿sí? Como establecer un reglamento, lo que se debe hacer. ¿Ustedes creen que este verbo está bien? Después de haber leído la definición, ¿qué creen? ¿O qué otro verbo le colocarían? O alguien me dirá, a mí me parece que está bien, porque precisamente la definición de establecer dice que es como qué es lo que se debe hacer. Entonces, esta persona va a definir, establecer, o sea, va a expresar los niveles de ideación suicida, ¿sí? ¿Qué creen? ¿Ese verbo estará bien? A ver, analicen un minutito o pueden proponer otro verbo. ¿Qué dicen? ¿Alguien quiere opinar? A ver, ya somos 23. A ver, al azar. A ver, a ver, a ver. Félix, ¿está? Buenas noches. Y buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Félix? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué le parece el verbo? ¿Usted lo utilizaría? Imagínese que está revisando eso. ¿Sí? Mire, acabo de ver la definición de establecer en el diccionario y dice que es hacer que empiece a funcionar algo, generalmente con propósito de continuidad, como una ciudad, un edificio, una empresa, un organismo, una costumbre, una forma, etcétera. Entonces, me parece que hay que adecuar un mejor verbo a lo que se quiere lograr, ¿no? En el objetivo general. ¿Qué verbo propondría? Dependería un poco de la intención del investigador. Si ya existen estudios previos, no solo a nivel internacional, sino también en otros puntos focales de Bolivia, quizá fuera más bien determinar los niveles de la ideación, porque cuando está buscando los niveles de ideación suicida, tiene que tomar términos, pienso yo, psicológicos, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tema. Entonces, quizá inclusive en lo que manejen en el léxico psicológico se pueda encontrar no sé, pues un adjetivo mejor, ¿no? Un verbo mejor. Ok, perfecto, perfecto, ¿no? Establecer no nos va a dar esos niveles, a pesar de que si yo revisara, como usted dice, ¿no? Evidentemente profundizara lo que quiere hacer el investigador, y les cuento un poquito, los niveles de ideación suicida se miden y se cuantifican mediante un cuestionario, es netamente cuantitativa, ¿sí? El análisis de ese cuestionario sí incluye un análisis cualitativo desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Pero en realidad el nivel de ideación suicida es un porcentaje, ¿no? Mientras más cercano esté a un porcentaje, hay mayor riesgo, menor riesgo, etcétera. Entonces, el poder quizá identificar, o como decía su colega, ¿no? Establecer esos niveles o analizar,
sería muy adecuado para nuestro objetivo general, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan como práctica, ¿no? Que les va a servir también para entregar el trabajo final, porque ustedes van a entregar otra vez su perfil, es que estos errores ya no estén, ¿no? Que yo abra el perfil y que vea establecer los niveles de ideación suicida y diga, no, pues este verbo no, ¿no? Habíamos ya preestablecido que hay que tener mucho cuidado con el verbo, que entre en relación con lo que yo quiero generar, ¿sí? Con lo que yo quiero trabajar. Entonces, una de sus tareas, hay que ir a revisar los verbos. Para los verbos se tiene, permítanme, y voy a compartir otra vez. Para los verbos se tiene también lo que se conoce como algo que ayuda bastante, que es la taxonomía de Bloom, ¿sí? ¿Sí? La taxonomía de Bloom, que es una gran lista de verbos, ¿no? Que están prediseñados, lo vamos a decir así, vamos a abrir este que está en PDF, que están preordenados, ¿sí? Esa sería la lógica, están ordenados, ¿sí? La taxonomía Bloom, ¿qué ha hecho? Es decir, a ver, ¿cuáles serían los verbos que se pueden utilizar? Sí, como decía su compañero, su colega, yo quiero conocimiento, ¿sí? Anunciar, bosquejar, citar, contar, copiar, definir. Ojo que hay algunos verbos que están en varios de estos niveles cognitivos, ¿no? A ver, si yo quiero aplicar a calcular, cambiar, comprobar, si yo quiero analizar, categorizar, clasificar, sí, y miren, hay algunos que están con asterisco, ¿no? O si yo quiero evaluar, si yo quiero hacer síntesis, hay una gran cantidad, miren, una gran cantidad, ¿sí? Miren, esos que están con asterisco, como este que está aquí de redactar, son verbos que se pueden aplicar en otros niveles cognitivos. Sí, hay algunos que se repiten, por eso les digo. Hay algunos que se repiten. Esta taxonomía de Bloom está en varios, y aquí los van a ver en las imágenes, está en varios diseños, se han ido reformando, miren esta última, que es esta última imagen, se han ido rediseñando, reformulando, aumentando uno que otros elementos, ¿sí? Miren esta que es una más completa, ¿sí? Por decirlo así, ¿ya? Que tiene para comprender, para aplicar, analizar, evaluar, ¿no? Y aquí están incluso sus acciones, el resultado que vendría, ¿sí? De esa acción, miren. Si yo pongo atribuir, el resultado tendría que ser quizá una reseña, ¿no? Si yo pongo de construir, integrar, ¿no? Organizar, esquematizar, el resultado podría ser todo esto, una encuesta, una hoja de cálculo, un gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta taxonomía de Bloom, ¿no? Va desde procesos cognitivos, permítame, ¿sí? De orden inferior hasta orden superior, ¿no? Va pasando. Y además, como les muestra aquí el ejemplo, nos da la acción y el resultado posible que tendría que ser y las preguntas por las cuales se podría plantear, ¿no? ¿Cuáles son las partes, los rasgos de, ¿sí? Sugerencias, ¿no? Hay una gran cantidad, es realmente un interesante, ¿no? Una interesante búsqueda a la que se puede hacer de esta taxonomía. Por ejemplo, aquí está la rueda de verbos basada en la taxonomía de Bloom, ¿no? Que igual hay verbos dominio, verbos apropiados, ¿no? Productos, ¿sí? De estos verbos. O sea, hay una gran cantidad. Pero no, cuando se utiliza este tipo de taxonomías, no es decir, a ver, yo quiero hacer un análisis y voy a poner asociar porque está ahí en la taxonomía de Bloom. No. Otra vez hay que volver a hacer el ejercicio. Muy bien, la taxonomía de Bloom ya nos está ayudando a decir que si yo elijo el verbo asociar, estoy, ¿no? En un nivel cognitivo de análisis. Perfecto, pero nos ayuda hasta ahí. ¿Sí? Porque yo tengo que volver a buscar la definición de asociar. Yo realmente quiero asociar, yo realmente quiero categorizar, quiero compilar,
quiero aprobar, quiero copiar, quiero encontrar, quiero explicar, quiero calificar. Y eso solamente con la definición. La taxonomía de Bloom, repito, ¿sí? Porque muchas veces incluso en defensas, ¿no? Pero he elegido ese verbo porque estaba en la lista de análisis de los niveles cognitivos de la taxonomía de Bloom. Incluso en defensas, y no los han dicho. Y ese no es el objetivo, repito. La taxonomía de Bloom ordena, ¿sí? Verbos en función de si son de comprensión, de aplicación, ¿sí? De síntesis, de evaluación, de conocimiento y otras más, como han visto, ¿no? Hay varios, cada vez se va modernizando esta taxonomía de Bloom, ¿sí? Le da eso, le ayuda en eso, acorta su proceso en eso, ¿sí? Le da una gran lista, si uno de sus objetivos es, usted dice, yo tengo que analizar esto, le da una gran lista de verbos. Pero es trabajo del investigador ir a ver si ese verbo realmente complementa lo que usted quiere hacer y la única forma es ir a la definición de ese verbo. ¿Sí? Entonces hay que ver, ¿no? Y hay que hacer ese análisis, hay que darse el espacio, por no decir el trabajo de hacerlo, ¿no? Hay que darse el espacio para trabajar este tipo de taxonomía, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en nuestro ejemplito, ¿sí? Ya hemos podido ver que establecer es altamente probable que no me ayude, ¿sí? A ese objetivo, que es cuantificable, que está el qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Ahora, veremos sus objetivos específicos, ¿no? Veremos. Me faltarán objetivos específicos, me sobrarán. Ahora, así alegremente no lo podemos hacer exactamente, porque bueno, cada uno de ustedes no ha leído acerca de esta temática y entonces, ¿no? Van a ver lo difícil que es poder decirle falta objetivos, me sobra objetivos cuando uno no ha leído. ¿Qué es lo que le pasa al investigador con su propio tema? Cuando no ha profundizado la temática, se le hace bien complicado hacer objetivos porque no lo ha leído. Igual que a ustedes, ¿no? Dependiendo del área, quizá algunos conozcan la temática, se les va a ser difícil poder decir, no, yo creo que debería aumentar este objetivo más o este está de más, ¿sí? Ese análisis se le hace difícil. Simple explicación, porque no ha leído, ¿sí? No hay más, ¿ya? Pero veremos los verbos, ¿sí? Veremos los verbos. Este investigador tiene 3 objetivos específicos, ¿sí? Y dice, el primero, determinar la frecuencia de ideación suicida de los estudiantes. ¿Ya? Y ahora aquí hay algo más que hay que incorporar. Si ustedes se fijan, se vuelve a repetir, ¿no? Ideación suicida de los estudiantes universitarios de la Universidad Privada Domingo Sabio, Ciudad de La Paz, ¿no? Ciudad La Paz 2020. Se vuelve a repetir y en casi todos está, ¿no? Esa colita, ¿no? Estudiantes universitarios, 2020. Y en el último igual, ¿sí? Otra vez la misma colita, ¿sí? Con el quién es, el dónde, el cuándo, ¿no es cierto? Para una línea metodológica, ¿sí? La mitad de sus tribunales le van a decir, tiene que poner, no es solo poner determinada la frecuencia de ideación suicida, no, tiene que poner determinada la frecuencia de ideación suicida de los estudiantes universitarios de la Universidad Privada Domingo Sabio, José de La Paz 2020. ¿Sí? Tiene que ponerle, va a decir, tiene, porque la oración que hace al objetivo específico tiene que estar completa. ¿Sí? Y eso es adecuado. Eso está bien. Se van a chocar quizá con otro tribunal que es del otro 50%, ¿no? De la posición metodológica, que les va a decir, no, no debes repetir todo eso. Usted ponga a determinar la frecuencia de ideación suicida y ya no repita que son en estudiantes universitarios de la Universidad Privada Domingo Sabio, subsede Ciudad de La Paz, 20.
ambas sugerencias, ambas recomendaciones, ambas posiciones son adecuadas. Ustedes van a revisar, ¿no? Algunos colocan, otros no. Y es que son dos posiciones, ¿sí? Yo que me voy a la posición de que más de estructura de oración, que tiene que estar completa, ¿sí? Y otra persona que dice, ya de hecho se está declarando en el objetivo general estos elementos, ¿para qué repetirlos? Y deja un poquito de lado la estructura de oración. Ambos están bien, ¿sí? Esto les digo porque muchas veces dice, mi tutor me ha hecho hacer y estaba mal. Es que puede ser la posición del tutor. Y la del tribunal puede ser otra distinta, es solamente eso, ¿sí? Solamente eso. Y entonces hay que acostumbrarnos a recibir ciertas críticas de cierta posición teórica, cierta posición metodológica, que en algún momento usted y su tutor, ¿sí? Analizará, ¿no? Si la considera o si no la considera. Eso es ya potestad de usted y de su tutor, ¿sí? Decir, bueno, nosotros vamos a mantener esto o no lo vamos a mantener, ¿sí? Así de simple, ¿sí? Hasta aquí todo claro. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, comentario. Doctora, perdón. Diga, le em, escuchamos. sí, em, bueno, generalmente la mayoría de las tesis de posgrado, justamente los tribunales, bueno, y demás, ¿no? Me ha tocado hacer también parte de tribunal, que sí, efectivamente, en este punto hemos discutido bastante, ¿no? Como quien dice, de repetir, ¿no? La idea, es decir, el, que vaya en realidad todo lo que es el área de estudio, específicamente casi todo lo que es el título de la tesis, ¿no? Entonces, en cada objetivo específico, que muchas de las tesis han sido observadas, ¿no? Entonces, em, justamente para que ellos bien mencionan de que no se tiene que repetir, ¿no? Directamente se tiene que ir al punto, digamos, al objetivo específico, así bien puntual, ¿no? Y no volver a repetir, ¿no? Entonces, yo he tenido bastante discusión, doctora, entonces, bueno, con lo que ahora nos explica, entonces, para poder también tener ese argumento, ¿no? Sí, tiene mucha razón. ¿Y sabe cuál es la salida más fácil? Que muchas universidades ya las implementan en las carreras, que cada universidad tenga su guía, que cada carrera tenga su guía de cómo elaborar el trabajo. Y entonces cuando usted, que quizá algunos de ustedes sean jefes de carrera, jefes de área, y usted dice, esta es la guía de mi posgrado, y para nosotros los objetivos específicos tienen esta estructura, usted le presenta la guía a ese tribunal, que puede ser interno o externo. Y entonces, la lógica del tribunal es acatar esa normativa, ¿sí? Y decir, esta es la estructura con la que se rige la carrera, con la que se rige el posgrado de Derecho, de Comunicación, de Ingeniería, etcétera. Y bueno, sí, dentro de sus especificaciones que han sido analizadas, estudiadas, estandarizadas, avaladas por toda la carrera y la universidad, y en ese sistema trabajan los estudiantes, entonces en este elemento que es un poquito de forma también, yo ya no le hago preguntas pues a mi tesista, ni le hago esa observación, porque yo sé que si está de esta manera dada, es porque la universidad les da una guía y les dice, esto es la guía de forma y de elementos que debe contener las partes de investigación cuantitativa o las partes de investigación cualitativa. Y pare de contar, desde pregrado hasta posgrado debería ser eso. Cada unidad académica debería tener su propia guía de elaboración.
¿no? De tesis, de perfiles, de monografías. Cada unidad académica debería tener, tanto de forma como de fondo. ¿No? Decir, por ejemplo, ¿no? Desde en pregrado, si es una monografía de revisión teórica, estos son los elementos, los componentes. Incluso extensión, hay algunas universidades que le colocan hasta la extensión, ¿no? 50 páginas, 100 páginas, mínimo 30 referencias bibliográficas, ¿no? Con Vancouver, con APA, con ISO, con Chicago. O hay universidades que tienen su propio sistema de referenciación, ¿no? Entonces, esos elementos, si entre ustedes hay administrativos, pues son importantes para que el tesista no termine con un dolor de cabeza, medio enojado con el tutor porque lo va a ver, él me ha dicho que ponga así, ahora me reclaman, ¿sí? Y frustrado porque esto es un trabajo, esto es un esfuerzo y es... Y muchas veces los tribunales no tienen las mejores expresiones para la corrección, hay que ser sinceros, ¿no? No tienen no son muy coloquiales en las correcciones para los trabajos de tesis y bueno, es pues su trabajo, ¿no? Por eso se llama trabajo de tesis y es hasta frustrante. Algunos lo dejan, ¿no? Tantas observaciones y lo dejan. Una solución salomónica es que las unidades, pues ya de una vez, ¿no? Todas las unidades ya deberían tener sus guías para pregrado y investigación, ¿no? En lo que es investigación. Entonces, eso es muy importante para evitar esas discusiones que pueden profundizarse y alargarse, porque son discusiones metodológicas donde ambas posiciones están bien. Y entonces, cuando ambas posiciones están bien, no hay discusión que llegue a fin, ¿no? Con la política, más o menos, con desastre, ¿no? De salomónica, que usted tenga una escuela de formadores, de tutores y de tribunales bajo una línea, ¿no? Y digan, señores tutores que van a trabajar este año con los 10, 20 o 30 doctorantes, maestrantes, etcétera, ustedes definen cuáles son las líneas de trabajo, cómo se debe trabajar, qué se debe presentar y es lo que se va a presentar a los tribunales. Que es la otra salida también, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Muy importante estos elementos. Seguiremos revisando. Dice, mire, aquí hay un verbo, dice determinar. No es un verbo que utiliza. El otro verbo dice identificar. Ahorita vamos a ver las estructuras de cada objetivo y vamos a ver si está bien, ¿no? Y aquí dice establecer, ¿sí? Aquí hay algo muy importante, ¿no? Y aquí también es una discusión, ¿sí? Dentro de un elemento metodológico dice el verbo del objetivo general, como está de paraguas, ¿no? Está englobando, ¿no? Es más grande, más amplio, más profundo que los verbos de los objetivos específicos, no se debería repetir en los objetivos específicos. Es una posición clara, lógica de entender. El verbo del objetivo general, para que entiendan, es el 100%, ¿para qué repetir un 100% en un objetivo específico? Ya, perfecto, es una buena posición. Pero otra posición, ¿sí? Dice, bueno, ¿sí? A ver, es que yo necesito este verbo para esta acción de este objetivo específico. Porque voy a establecer un protocolo y dentro de ese protocolo voy a volver a determinar, identificar y tener otros elementos más, que también es razonable. ¿Sí? Repito, para estas disyuntivas, lo mejor es que ya se tengan manuales, elementos claramente establecidos en las carreras. Deberían tenerlos. Porque las dos posiciones también son lógicas. ¿Sí? Una que le dice que no puede repetir los verbos y otra que le dice, eso va a depender
a lo que usted quiere hacer, ¿no? A lo que usted requiera para ese objetivo específico, ¿ya? Muy bien, determinar la frecuencia de ideación suicida, identificar las características de estos estudiantes, establecer la posible asociación del grado de ideación suicida según variables sociodemográficas. Y esto es, aquí les voy a pedir que fijen sus ojos aquí donde yo estoy marcando con un color terrible. A ver qué color voy a elegir. Ay, no, con verde. ¿Sí? Miren. Yo puedo poner un objetivo, establecer la asociación del grado de ideación suicida y la edad. Otro objetivo, establecer el grado de ideación suicida y el sexo. 2 objetivos. Con la ocupación, 3. Con el área de estudio, 4. Con el estado de civil, 5. Con el número de hijos, 6. Con el año de carrera, 7. Con la desesperanza, 8. Y con la autoestima, 9 objetivos específicos. ¿Sí? 9 objetivos específicos. Este que está aquí, este que estoy mostrando, puedo seccionarlo en 9. Pero, ¿qué me dice la lógica? Todos esas variables que usted menciona, edad, sexo, ocupación, área de estudio, año de carrera, desesperanza, autoestima, ¿habrá la posibilidad de que le pueda dar un solo nombre para que no haga 9 objetivos específicos y generar uno solo? Sí, aquí está. El investigador las ha llamado variables sociodemográficas. Y está aclarando qué variables sociodemográficas, entre paréntesis, él está considerando, porque hay más variables que se pueden considerar sociodemográficas, ¿sí? Edad, sexo, ocupación, hay otras más, entonces él está mencionando solo con esas voy a trabajar, ¿sí? Solo con esas. ¿No? Entonces es muy importante, ¿sí? Muy importante que yo pueda tener esa capacidad. Repito, seguro que el investigador ha leído para poder decir que esas variables que denomina él sociodemográficas, que tiene un respaldo teórico para denominarlas de esa manera, están relacionadas y puede asociarlas con el grado de ideación suicida que él vaya a encontrar. ¿Por qué no otras? Porque estas, él ya lo explicará con una solvencia teórica. Eso es algo importante, ¿sí? Con solvencia teórica, ¿no? Dirá, ¿por qué hemos tomado el sexo? Porque hemos encontrado el artículo de Jiménez, la tesis de Albertis, en el libro de Stevens. Nos dice que hay ciertas edades las que se asocian más a una ideación suicida que otras. Por ejemplo, las de entre 11 y 18 años. Ah, perfecto. ¿Y por qué el año de carrera? Porque también, según el estudio de Albertis, Jiménez, Espinosa, Sánchez, han podido determinar que hay una asociación entre la ideación suicida en los últimos años de carrera más que en los primeros. Entonces, nosotros también queremos hacer la asociación. ¿Sí? No puede haber elemento en el cual usted diga, porque nos ha parecido conveniente, digamos, ¿no? Ahí muere, ¿sí? Usted tiene siempre que responder con una solvencia teórica. El yo pensé, nosotros creíamos, esperábamos que, no va. Aún así, yo estoy encontrando una nueva variable. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso de ideación suicida, la condición, ¿sí? La condición en una microsociedad es muy importante, ¿no? En un aula, en un grupo de estudiantes, que es una microsociedad, pues siempre hay una posición, ¿no? Está el corcho, está el antipático, que el buen amigo, la buena amiga, ¿no? Hay una posición. Puede que no haya muchos estudios de esa posición. Y como yo estoy viendo el problema y veo que quizá esa posición dentro de esa microsociedad que estoy observando de mis estudiantes
puede que sea una variable que se asocia a la ideación suicida, pues la puedo incorporar, pero también la tengo que saber entender, definir y teorizar, ¿sí? Quizá no con otros estudios, porque quizá a nadie le haya interesado desde el punto de vista de la microsociedad, de lo que es sociología pura, ¿sí? Hablar de esta temática, pero a mí me interesa. Entonces la puedo teorizar, ¿sí? Pero con esto, ¿qué les quiero decir? Cualquier respuesta que tengan que dar al tribunal tiene que ser con teoría. No hay más, ¿sí? Porque sí, porque no estos y ya. ¿Sí? Hasta aquí, dudas, preguntas, consultas. Pero una consulta. Diga. Aquí, como usted bien mencionaba, los verbos, bueno, especialmente que tal vez tienen que estar relacionados con la temática, ¿no? Especialmente aquí, como usted decía, bueno, en este ejemplo, en vez de determinar, o sea, con la frecuencia voy a determinar los niveles, sí, ¿no? Entonces no sería más bien otro verbo utilizar y ver, Sí, precisamente este ejemplo que les daba es para eso, ¿no? Para analizar ese verbo. ¿Cuál usted eh, elegiría si fuera el caso de cambiar? en este caso podría ser, bueno, viendo el tema que es de suicidio, podría ser evaluar, ¿no? No sé, tal vez. Evaluar, quizá, Ujú, ¿no? ujú. Evidentemente, hay, y ese es el trabajo, ¿no? El ir buscando los verbos. ¿Cuál va a ser el mejor para el resultado que yo quiero, ¿no? Y como les digo, es trabajo neto del investigador, porque nosotros podemos, y lo que hace el tribunal supuestamente es entendido en el área, ¿sí? Lo que hace el tribunal es precisamente hacer ese análisis que ustedes están haciendo, ¿no? Con un poquito más de solvencia, porque idealmente conoce la temática, ¿no? Y entonces va a poder establecer otros elementos, ¿no? No es complejo, tenemos el diccionario a la mano de la RAE, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos objetivos. A veces un objetivo que esté diseñado con un verbo que no es el adecuado nos puede hacer tambalear toda la investigación. Tomando en cuenta que la investigación cuantitativa, una vez establecidos, ya no podemos moverlos, ¿no? Recuerden eso, ya no podemos hacer una reformulación. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Muy importante. Y les hago recuerdo, ¿no? A este objetivo nos lleva a poder ver cuáles son los resultados que yo voy a entregar, ¿sí? Y también cuáles son los posibles instrumentos que yo voy a utilizar. Incluso aquí, en este último objetivo, en el número 3, independientemente de que el verbo esté bien o no, dice la posible asociación, establecer la posible asociación. Y cuando yo hablo de asociación, ya digo, de hecho ya pienso que puedo trabajar un chi cuadrado, un t de student, ya me voy incluso a la parte estadística, ¿no? Porque aquí cuando digo determinar la frecuencia, frecuencias estadísticas, porcentajes. Pare de contar, no estoy pensando en Kolmogorov-Smirnov, no estoy pensando en chi cuadrado, en una correlación de R cuadrado, no, frecuencia, ahí pare de contar, mi estadística ahí va a llegar a ser descriptiva con porcentajes. Identificar las características. Aquí ni siquiera estoy manejando una estadística como tal. Quizá tendré los números, ya veré, quizás son porcentajes. Pero aquí ya el hablar de asociación, de hecho ya es un nivel estadístico que yo tengo que saber manejar, ¿no? Entonces los objetivos nos dejan visualizar el posible instrumento, incluso el nivel estadístico que yo voy a manejar, ¿sí? Y qué resultado tengo que ofrecer una vez que declare estos objetivos, ¿sí? Continuemos con aquí, ¿ya? Es muy importante tener
esas consideraciones en los objetivos. ¿Sí? Justificación de la investigación en el elemento cuantitativo. ¿Sí? ¿Qué es la justificación? Es un argumento lógico y sólido. Nada más. De por qué yo debo realizar la investigación, por qué estoy realizando esa investigación. Argumento lógico y sólido. Y eso significa que el argumento tiene que estar basado ¿en qué? En la revisión teórica. ¿Sí? Tiene que tener esa estructura fundamentada de información concreta, preferiblemente numérica. ¿Eso qué significa? Que tengo que mostrar algunas estadísticas. Yo no puedo decir la ideación suicida actualmente es un gran problema de la sociedad. Está retórico, hasta poético. Necesito un dato, no sé. En la sociedad paceña, en la sociedad boliviana, ¿cuántos suicidios hay? ¿Cuáles son las tasas o prevalencias? Necesito un indicador. Una información preferiblemente numérica que me muestre la magnitud realmente y la trascendencia del problema, ¿sí? Sustentada en referencias bibliográficas que la respalden. No hay más. Esto es muy importante. Doctora, buenas noches. Disculpe que me Hola. interrumpa. Diga. Te quería hacer una consulta justamente antes de lo de qué es justificación. Consultar si es necesario que nuestros problemas secundarios que planteamos estén relacionados con lo que vienen a ser también los objetivos específicos y cómo sería la forma de transformar esas preguntas de investigación directamente en frases que frases o objetivos específicos. Ok, vamos a poner el ejemplo aquí. ¿Dónde estaba mi ejemplo? Aquí está. Esas preguntas están acá. Puedo tener preguntas secundarias, ¿no es cierto? Puedo tener. Pero las preguntas son estas. Aquí hay una pequeña trampa, por decirlo así. Yo puedo trabajar los objetivos específicos y derivar en preguntas y ver si estas se relacionan con mi pregunta principal, o trabajar puras preguntas y convertirlos en objetivos. Y la trampa es la misma. Mire, vamos a trabajar con solo esto para que lo puedan ver fácilmente. ¿No? Si yo copio esto, esto puede haber estado derivado de esto. De esta pregunta de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la frecuencia de ideación suicida? Esta puede haber sido mi pregunta. ¿Cómo la transformo en objetivo? Esas dos palabras, ¿sí? Esas palabras que denotaban y que me ayudaban que la oración se transforme en pregunta, en este caso una palabra, un artículo, ¿no? ¿Cuál es? La cambio por un verbo en infinitivo. Y toda la estructura se queda. Esa es la manera de conversión más rápida y eficiente. Evidentemente, en este ejemplo, está re fácil. Cambio cuál es por determinar y toda la estructura después se queda, ¿sí? Pero hay otros tipos de estructuras gramaticales donde tengo que quizá aumentar un artículo aquí, ¿no? Aquí en esta parte, o sea, tengo que darle la estructura de oración. Entonces, para eso tengo que ver si no hace falta algún enlazante o artículo en toda la oración que pueda generar una adecuada oración gramaticalmente y de sintaxis adecuada, ¿sí? Pero de forma rápida, sintética, es cambiar esas palabras que le daban la connotación de pregunta a la oración por mi verbo. Nada más, esa es la transformación que se hace. Y los otros elementos se quedan. ¿Sí? Disculpe, doctora. En todo caso, entonces, esas secuencias de primero las preguntas de investigación no siempre se dan. Podemos empezar tal vez por las respuestas que vendrían a ser los objetivos y en función de eso recién plantear las preguntas. Sí, y a eso le llaman cocinar.
Igual que gente que en su diario trabajo tiene varios datos y esos datos tiene que ir a transformarlos en objetivos, ¿no? Es cocinar, es hacer al revés las cosas. Idealmente, en un mundo ideal, tendría que tener las preguntas y de ahí convertirlas en objetivos. Pero muchas veces en el trabajo, en proyectos, ya se tiene objetivos claramente a los que se tienen que llegar, entonces se hace la conversión inversa. No hay problema. Mientras idealmente se mantenga la otra estructura, ¿no? ¿Qué, quiénes, cuándo, dónde? ¿Sí? Y algo muy importante, ¿por qué se mantenga la estructura? Miren, si yo cambio ideación suicida aquí por percepción, digamos que mi pregunta está percepción suicida y en mi objetivo general está ideación suicida. ¿Habrá una diferencia? ¿Qué creen ustedes? Ya de hecho, si yo no sé el tema, si yo no conozco el tema, digo está mal. En la pregunta quiere ver la percepción y en el objetivo ya me habla de ideación. ¿Son sinónimos? ¿Es lo mismo? Y aquí tienen que tener algo muy en cuenta. No importa que sean sinónimos o en definición quieran decir lo mismo, percepción suicida o ideación suicida. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Si usted maneja ideación suicida en todo su trabajo, así sean 10, 20, 1000, 2000 hojas, tiene que ir ideación suicida, ¿sí? O se utiliza percepción suicida igual, en las 10, 20 o 100 hojas, percepción suicida. No, a veces por adornar, y ese es el término correcto, van cambiando en sinónimos, y la persona que lee no tiene necesariamente per se por qué identificarlo como un sinónimo, ¿sí? Entonces, es muy importante que siempre se maneje la palabra o los elementos estructurales de nuestra oración de forma completa, ¿sí? De forma completa. ¿Alguna otra duda más? No sé si he logrado coadyuvar en su pregunta. Sí, muy gentil, gracias. Ok, perfecto. Ahora, en lo que es la justificación. A ver, nos vamos a dar 5 minutitos de receso, ¿sí? Y revisaremos la justificación. Ya, 5 minutitos.
Muy bien. Volvamos con la justificación. ¿Sí? Volvamos con la justificación. Habíamos dicho que una justificación, lo que yo necesito leer es un argumento lógico y sólido. ¿De por qué se va a hacer esto? ¿Sí? Lógico, sólido, concreto. Preferiblemente, es una investigación cuantitativa numérico, ¿no? Que me demuestre con estadísticas realmente la importancia, ¿sí? Ahora, ojo, aquí tampoco hay que confundirse de buscar el 90, el 100%. Les doy un ejemplo. En la ideación suicida, que está ahí de ejemplo también, ¿sí? 2% de población en un marco de años entre los 25 y 28%. Alguien puede decir 2% de la población se suicida, es poquito. Que me dijera un 90, un 80% ya me preocupo, pero se ha podido fundamentar a partir de la salud pública el efecto dimensional de ese 2%, ¿sí? Como sociedad, ¿no? Y la problemática que lleva ese 2% de suicidio. Entonces, muchas veces no es afanarse en buscar porcentajes elevados, ¿no? Datos elevados, cifras elevadas para decir, miren, realmente es un problema, necesitamos estudiarlos, sino el saber interpretar esos datos, ¿sí? Saber relacionarlos, saber mostrarlos, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿sí? El poder, ¿no? El poder justificar de una forma adecuada ese problema, así yo no tenga porcentajes o datos numéricos que demuestren a simple vista alarma o alerta, ¿no? Por una problemática, ¿sí? Y otra vez, yo no puedo hacer una justificación si no he leído, si no tengo un marco teórico. Va a ser bien complejo. Yo tengo que haber leído para poder hacer esa estructura de argumentación en la justificación, ¿sí? Hay elementos muy importantes en la justificación, ¿no? Es una novedad y aquí es un punto igual que me voy a detener, ¿sí? Cuando hablamos de novedad, no es ir a descubrir algo que no existe. Estaremos trabajando en un estudio netamente exploratorio, ¿no ve? Igual que Darwin, a ver qué voy a ir a encontrar, digamos, ¿sí? Actualmente, con toda la información que hay en el Internet, cada minuto salen una gran cantidad de artículos científicos. No sería lógico decir, lo mío es algo nuevo, nadie conoce, nadie ha hecho, porque si yo voy y entro al Internet, seguro que encuentro información. En una mayor o menor magnitud, pero voy a encontrar información. ¿Sí? A no ser que hablemos de esos trabajos exploratorios, ¿no? Que se pueden dar en ciencias sociales, ¿no? Evidentemente. Lo que ha pasado en la guerra del gas, para que me entiendan, ¿no? En la guerra del gas, muchos sociólogos, ¿sí? Antropólogos también han salido, han ido a todo lo que es la guerra del gas, han empezado a tomar notas, historias de vida, relatos, han hecho etnografía en el campo. Y obviamente, si yo entraba al Internet a buscar artículos o investigaciones de la guerra del gas en Bolivia, no había. Estaba dando ese momento se estaba generando la investigación, los datos, ¿no? Una investigación netamente de cero. La guerra del agua pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. COVID, exactamente lo mismo. Todos los artículos que no tenían un asidero teórico porque no existía, ¿sí? A no ser que yo esté haciendo algo así, es novedad al 100%, porque está ahí, in situ, en ese momento, ¿no? Si alguien me dice, yo voy a crear un software para diseñar estrategias didácticas, ¿tiene novedad? Sí, porque ya todo lo que es una estrategia didáctica está definida, está conceptualizada, tiene sus elementos, sus componentes. Usted va a generar un software que también tiene sus definiciones. Entonces, la novedad va hasta cierto porcentaje, ¿no? La novedad está en que usted le dará un plus a ese software, digamos, ¿no?
Entonces, es muy importante entender lo que es la novedad de esa investigación. Hay que saberla mostrar, ¿no? Hay que saberla mostrar. Aquí hay que hacer un poquitito como dice el refrán, ¿no? Hay que hacer un poco judío. Los judíos le venden piedra, pero es que saben mostrar la importancia, la justificación, le dan realmente argumentos de por qué usted necesita esa piedra, ¿sí? Y entonces usted la compra, ¿sí? Usted la compra. Es muy importante, ¿sí? Muy importante encontrar precisamente esa novedad, ¿sí? Esa novedad. ¿Dónde la voy a encontrar? En la teoría. ¿Sí? A partir de la justificación hacia adelante, voy a mencionar la teoría, la revisión bibliográfica y la lectura muchas veces, porque es la única manera de construir estos elementos de la parte cuantitativa y en realidad de cualquier tipo de investigación, ¿sí? Ubicar el problema en la realidad actual, ¿sí? Ubicar el problema en la realidad actual. Les doy un ejemplo. Hace poco, bueno, hace 2 años, en la National Geographic se mostró un estudio de Australopithecus y Neandertal, ¿no? Un estudio dentro de la geografía antropológica que demostraba que estos dos grupos, que se pensaba que jamás habían tenido algún tipo de interacción social por las áreas geográficas que habitaban en el mundo, que se pensaba que no tenían o que habían tenido algún tipo de encuentro, estos científicos han demostrado que sí lo habían tenido. Muy interesante, ¿no? Huellas de carbono, o sea, usted no se imagina la cantidad de equipos, técnicas, ¿sí? Carbono 14, no, una maravilla la investigación. Pero si yo pongo ese problema en la realidad actual, digo, ¿para qué me sirve ahora? ¿Qué problema actual yo voy a resolver sabiendo que en una época X, de un siglo X, aproximadamente entre años, estos dos, ¿no? Australopithecus y Neandertal, se han encontrado y es posible que de ahí nazca, no sé, parte de la cerámica? Sí. Realmente, novedad, claro que sí, toda la teoría apuntaba de que esta una gran separación geográfica, no había la probabilidad, que las similitudes en lo que era elementos manuales era eso, similitud, casualidad, probabilidad, ok, perfecto, pero ese problema, ¿cómo me ayuda a resolver algo de la realidad actual? ¿No? Yo de broma decía, para saber de dónde viene el linaje de políticos, muy bien, pero aún así tampoco resuelvo nada, digamos, ¿no? Entonces, cuando se les pide que en la justificación muestren realmente qué problema van a solucionar, es eso, ubicar ese su problema en una realidad actual, a ver, ¿de qué me va a servir hacer este software? ¿A qué va a coadyuvar? A una mayor rapidez para la comprensión de los docentes, como una propuesta más de una estrategia que es de más fácil manejo, digamos, para los estudiantes, ¿no? ¿A qué? Dentro de todo lo que es la realidad actual, ¿a qué me va a ayudar? ¿Sí? Y obviamente vislumbrar los efectos y consecuencias sociales, económicas, científicas. Y en el planteamiento, en el problema, yo tenía que ser altamente específica. La justificación me da la probabilidad de hablar de otros, ¿no? De otros elementos de nuestro diamante. Recuerdan, ¿no? Les decía, un problema es como un diamante. Tiene varias caras. Usted en el planteamiento, en el problema va a hablar de una cara, porque es de esa de la que le interesa, de esa especificidad. Pero en la justificación usted puede darse y debe darse la libertad de hablar de todas las otras caras, ¿sí? De decir cuáles serían los efectos, consecuencias. Si yo estoy dentro del área de la ingeniería de la robótica, ¿cuáles serían los efectos, consecuencias positivos, negativos de lo que yo estoy investigando en el área social, económica, científica, tecnológica, cultural, medioambiental?
puedo darme ese lujo de expandir mi teoría, lo que yo voy a hablar a otras áreas, aunque no las vaya a investigar. Pero estoy justificando que va a tener un impacto directo o indirecto con estas otras áreas. Y entonces, si usted vuelve a leer su justificación y no hay estos elementos, pues hay que irlos incorporando y esa es otra tarea, ¿no? Una era revisar los verbos de sus objetivos, ahí con el diccionario de la RAE al lado, ¿eh? Y dos, revisen su justificación con estos elementos. La justificación es una parte esencial de lo que es la investigación cuantitativa, ¿no? Porque como la investigación cuantitativa va de la mano de la estadística, nosotros podemos mostrar realmente la importancia y la vamos a mostrar matemáticamente, estadísticamente. Es muy importante entonces para la justificación ver esto, ¿sí? A ver, pregunta, duda de esa justificación, pero hay que tomar en cuenta que hay que ver esos elementos en la justificación. 2 minutos para revisar. ¿Cómo ven la justificación? Revisen la propia. Tienen que haber estos elementos mínimamente, es muy importante, ¿sí? Y repito, porque además, ¿no? Porque además, esto, y antes de darle la palabra a Luis, ¿sí? Esta justificación nos va a ayudar, pues, ¿no es cierto?, a ver todos esos elementos, ¿no? Por favor, la persona que levantó la mano, a ver, permítame. Puedo ver acá. Luis, diga, ¿cómo está? Bien, doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Lo Bueno, siguiente, quería consultarle tal vez si usted podía indicarnos algunas pautas para efectuar la redacción de la justificación, puesto que muchas veces hay un error típico que se comete, es empezar, no describir tal vez esa importancia y empezar haciendo una redacción de lo que viene a ser el para qué. En otras palabras, vamos hablando sobre el aporte vamos hablando más con lo relacionado con lo que viene a ser los aportes o con los logros que queremos obtener. Entonces, para evitar ese error, ¿cómo podríamos nosotros efectuar esta redacción? No sé si un preámbulo preliminar es válido, por ejemplo, en esta redacción. Esa es una pregunta. Y la otra que quería hacer era referente a, por ejemplo, en los proyectos de grado, como proyectos, entonces se plantean justificaciones a partir de diferentes tipos de aspectos. Por ejemplo, se habla de una justificación social, de una justificación económica, temática, etcétera. Hay varias que utilizan dependiendo obviamente del área de la carrera, pero ¿cuáles deberían ser, digamos, las tres principales que podríamos tomar
y si esa división por subtítulos es la más adecuada. Ok, muy bien. Esa es una buena consulta y ahí vamos a rebotar al mismo problema de los objetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay varios tipos de justificación, como usted decía, al igual que hay varios tipos de los marcos, ¿ve? Marco teórico, marco legal, marco histórico, es lo mismo, vamos a rebotar en el marco. En el caso de la justificación, hay justificación teórica, práctica, metodológica, social, por conveniencia, económica, técnica. O sea, una gran cantidad de tipos de justificación dentro de lo que estaríamos visualizando lo que es la investigación científica como tal, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí? A ver. Cuando yo hablo de justificación como tal, ¿sí? ¿Cuál podría ser la principal, entre comillas? ¿No? Las que se deberían sí o sí estar. Una es la justificación teórica, ¿sí? La segunda es la justificación práctica. Las dos, principalmente, ¿sí? Ahora, entre la justificación social por conveniencia económica, técnica y los otros tipos de justificación que se tienen, ¿sí? Es importante tomar en cuenta el tipo de estudio, ¿sí? Que se tiene que hacer. A veces no es necesario, no es necesario precisar una justificación económica, porque ni mis objetivos, ni los específicos, ni los generales me llevan a un resultado que hable de la parte económica per se. Y entonces, puede que mi justificación económica no tenga tanto realce, ¿sí? Como otras justificaciones que sí, ¿no? Ahora, ojo, yo les había dicho, en la justificación yo puedo darme el lujo de hablar de varias cosas, pero es que también son cosas que estén interconectadas, ¿no? Encadenadas. Si la justificación económica, en este caso, por ejemplo, del suicidio, podría llegar a hablar de una justificación económica, pero de una justificación económica sanitaria, evaluando los gastos, y es un gasto muy fuerte económico el restituir a un suicida, con todo lo que es los elementos clínicos, psicológicos, ¿sí? No es solamente la curación porque intentó cortarse las venas. Eso es un costo económico, uno de los menos. Los costos económicos, psicológicos, de hospitalización, de tratamiento, de manutención por el Estado, como en otros países que los consideran vulnerables y les dan manutención. O sea, mire, yo podría hablar de toda esa justificación económica aquí en esta justificación. Pero quizá hay otras justificaciones que realmente sean mucho más importantes, ¿sí? Que hablar. Como por ejemplo, no sé, la justificación práctica, ¿no? ¿Cuáles son esos aportes directos, indirectos con la problemática que tengo? ¿Sí? O quizá una justificación metodológica, ¿sí? Y ojo, cuando se está proponiendo o desarrollando un método, una estrategia, ¿no? O sea, cuando mi investigación está proponiendo está desarrollando un método, una estrategia, tiene que haber una justificación metodológica, pero en este caso, por ejemplo, del suicidio, ¿para qué una justificación metodológica? Yo no estoy desarrollando estrategia. No tiene razón de ser. Puedo tratar así a la fuerza, como no sé, como los zapatos de las hermanastras de la Cenicienta, ¿no? Así a la fuerza meter una justificación metodológica. La escritura me permite, todo puedo hacer, pero no es competente, es más que seguro que el tribunal me va a decir, saque esa justificación metodológica porque no tiene relación. Y me va a dar la definición, me va a decir la justificación metodológica, ¿sí? Se utiliza cuando yo voy a proponer dentro de mi investigación, estoy proponiendo o desarrollando un método, un nuevo método, una estrategia, ¿sí?
Y usted, su tema no tiene nada que ver con eso. Entonces, saque esa justificación metodológica, es casi seguro que me lo van a decir, ¿no? Entonces, el tipo de justificación, si bien se aconseja, ¿no?, que se pueda ver la problemática desde varios ámbitos, ¿sí? Hasta una justificación de doctrina, por ejemplo, ¿sí? Cuando estoy desarrollando, no sé, una postura en la ciencia, ¿no? Entonces estoy analizando el marxismo desde la escuela clásica, digamos. Ahí voy a tener una justificación doctrinal, ¿no? Si aquí yo estuviera hablando de un análisis sociológico a partir de un exponente social, desde la teoría social de Piaget, digamos, entonces sí voy a tener una justificación doctrinal, porque me voy a posicionar ¿no?, en un análisis social de la ideación suicida, digamos, ¿no? Pero entonces tienen que haber las justificaciones suficientes para mostrar que realmente el estudio es importante, en otras palabras, pero tampoco exagerar y poner, ¿no?, justificación técnica, económica, por conveniencia, doctrinal, etcétera, ¿sí? ¿Hay que justificar el estudio? Sí, sí, pero hay que revisar bastante teoría para saber realmente cuáles son las justificaciones que me van a ayudar a apoyar este trabajo, ¿sí? No hay más, ¿ya? Pero sí, lo que yo sí puedo hacer es darles la estructura general. O sea, repito, no es una receta, ¿no? En ningún momento la investigación cuantitativa se vuelve una receta, si bien es sistematizada, es controlada, ¿sí? No es una receta a seguir, ¿ya? Al igual que el planteamiento de problema, yo les voy a pasar entonces, ¿no?, qué elementos generales debería tener la estructura de la justificación, ¿sí? Para que ustedes puedan revisar, ¿no? Echarle un ojo, como quien dice, ¿no? Y aquí está, pues, de nuestro ejemplo, ¿no?, la justificación que yo les decía, ¿sí? Pues miren la última parte, dice, llegar a la aproximación y el entendimiento de la ideación suicida producirá un impacto social al visualizar una problemática quizá oculta hasta ahora. Ahí no estoy afirmando nada, quizá oculta, no muestro datos porque digo quizá oculta hasta ahora. En un entorno globalizado donde valores, familia y humanización en la educación se ven amenazadas, es relevante el poder conocer cuál es el diagnóstico de base de la problemática citada para coadyuvar a futuras políticas educativas y de salud para dar inicio a la prevención de una población vulnerable como la es la de los estudiantes universitarios. ¿Sí? Miren, en el anterior párrafo, al combinar otras variables con la problemática, se podrá evidenciar las técnicas más apropiadas para la medición y evaluación de la temática, obteniendo una sistematización de datos que ayude a conocer y de alguna forma a prevenir este problema dentro de la universidad, ¿no? Obviamente, si yo leo esta justificación, es corta, son 3 párrafos, le falta estadísticas, ¿no? Sí. Y hay que ir aumentando. Pero, como le decía a su colega, yo no tengo problema. Voy a darles, de cada uno de los objetivos también tengo la construcción, que es el resumen de otros textos más del texto que ustedes tienen de base, para que lo puedan tener, no hay problema. Sí, se los paso al grupo directamente. Ya. Entonces, miren, ya la tarea es grande, ¿no? Tengo que volver a revisar, ¿qué? Los verbos de mis objetivos. Tengo que volver a ver esa estructura, si realmente los objetivos específicos me llevan a generar, y tengo que ver otra vez pues la justificación. Tengo que verla, ¿sí? Si indagas realmente, si es una novedad desde el sentido que, ojo, hemos dicho, ¿no? No es que alguien está como Darwin, ¿no? O como un sociólogo en la mitad de la guerra del gas tomando apuntes y obviamente no va a encontrar, ¿no?, referencias bibliográficas de la guerra del gas porque está pasando in situ en ese momento, en ese lugar.
¿Cuántos sociólogos estarán en el problema de Santa Cruz ahorita, no? Trabajando, tesis, investigación, en ese momento, no van a encontrar, pues, ¿no? Referencias bibliográficas. Entonces, novedades realmente que sirva, que ubique ese problema en una realidad actual y que pueda solucionarlo de alguna manera, ¿sí? Y esas consecuencias sociales, económicas, científicas, tecnológicas de la investigación, ¿sí? Es nomás un trabajito porque hay que saber, si usted no ha leído lo suficiente de su temática, le va a costar hacer ese trabajo. Porque yo no puedo hablar, ni discutir, ni trabajar sobre algo que no sé. Es como si yo en este momento les diera el ejemplo de la ideación suicida y les diga, evalúen. Ya van a poder evaluar el verbo y otras cosas más como lo han hecho, pero ya a profundidad no, porque no han leído, ¿sí? Leonardo, diga, lo escuchamos. Leonardo, lo escuchamos. Perdón, olvidé encender mi micrófono. Le decía, doctora, pensando en este tema de justificación, de pronto se me ocurre que uno puede realizar una propuesta bastante técnica. Le hablo dentro del ámbito, por ejemplo, de desarrollo de software. Uno puede proponer o puede concebir la creación de una librería que va a beneficiar más a otros desarrolladores, etcétera. Ahora, uno puede describir la justificación. Ahora, si el tribunal lee y el tribunal no está, digamos, muy empapado de ese tema técnico, eventualmente quizá estaríamos corriendo el peligro de rechazar alguna justificación que no le encuentra el jurado en determinado momento, o cómo se encara, digamos, una situación de esa naturaleza. Ya no lo podemos oír, pero entiendo su preocupación, ¿sí? El tribunal tendría que entender la parte metodológica y es lo que la mayoría de los tribunales hacen, ¿no? Evaluar el elemento metodológico, el que nosotros estamos viendo, el esqueleto, ¿sí? Que, como yo les decía, ¿no? Para el ejemplo de suicidio que estábamos trabajando, que lo estamos tomando como ejemplo, que yo haga un tipo de justificación que va más con un objetivo donde se diseña estrategias, obviamente me van a decir, sáquelo, ¿sí? Y entonces lo que tiene que evaluar, lo que ustedes van a evaluar en algún momento, ¿sí? Cuando sean tribunales, tutores, es eso, es la relación lógica, argumentos lógicos y sólidos de la investigación, ¿sí? Eso en resumen, eso se debería evaluar. ¿No? Ustedes como evaluadores futuros o que ya han sido evaluadores de tribunales, como su colega nos comentaba, ese es el objetivo que tienen que buscar. Decir, me está presentando 4 justificaciones, social, económica, de mercado. Son sólidas, son lógicas, están relacionadas con la problemática. Pare de contar, está bien. Si encuentro una justificación que no tenga una relación lógica con el encadenamiento, sin que haya leído yo como tribunal, se supone que he leído toda la tesis, ¿no? Pero no he profundizado en la teoría, tengo menos dominio teórico quizá que el tesista que se la ha pasado leyendo 4, 6, 7 meses, ¿no? Cada día, 1 hora, su técnicamente estaría en desventaja, ¿sí? Porque ese estudiante me puede rebotar con teoría, pero es que se ha leído el último artículo que ha salido esta mañana de su tema, cosa que yo no he hecho. Yo solo tengo su tesis, ¿sí? Y entonces hay que ponerse en esa base, ¿sí? Hay que ponerse en esa lógica. Si son los argumentos lógicos y sólidos, pare de contar, pasa. Pero si no, insisto, si yo voy con una justificación de mercado para la ideación suicida, pues no tiene ni pies ni cabeza. Así la charle muy bonito, directamente se los digo, así la ponga en prosa y poesía, bien bonita, charlada, no va, ¿sí? No va, o me la tiene que explicar muy bien. Ahí tenemos que apuntar, ahí. Y yo siempre les digo, ok, el tribunal puede poner y preguntar muchas cosas. El que tiene que tener la solvencia de sustentarlas con teoría es usted, que ha leído, que sigue leyendo y profundizando la temática.
No hay otra. El dominio, el poder que tiene el tesista es su poder teórico, que no tiene el tribunal. Por muy experto que sea, a no ser que le den con 6 meses de anticipación su tema y él profundice 6 meses ese tema y recién se encuentra con usted, ahí sí estamos en las mismas condiciones. Pero mayormente por norma nos dan 10 u 8 días, a veces hasta 5 días antes. Y lo que se ve es el esqueleto, no se profundiza. Y aunque sea del área, repito, aunque seamos colegas de la misma área, ¿quién ha leído los últimos artículos esta última semana? Usted. Entonces sí o sí estoy en cierta desventaja. ¿Correcto? No sé si hay alguna duda más. No, está muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Mire, entonces tienen 3 trabajos. ¿Sí? 3 trabajos. Porque les recuerdo que su perfil, ¿sí? El que ya tienen es el que estamos, ¿no? Engranando, por decirlo así, ¿no? Estamos reconfigurando, estamos dando esos elementos de forma y de profundidad, ¿no? Y es el mismo que van a presentar, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar, ¿no? Y volver a revisar volver a revisar estos elementos, ¿sí? Ok, entonces nos vamos a dar estos, bueno, 15 minutos para que ustedes puedan ir a revisar, a tomarse quizá un café, ¿no? Y a revisar su trabajo con estos elementos, ¿sí? Dentro de horas de aula, ¿ya? Es muy importante. Ya con esto estructurado, hemos hecho el 80% de nuestro trabajo. Ya van a ver que el viernes, el otro 20% es así. Pasa fácil, técnica, tipo. Si yo llego a trabajar la justificación bien trabajada, hasta la justificación, todo lo demás, que parece más elementos, corre súper rápido. Van a ver que no es que no nos vamos a detener a mencionarlos o a explicarlos o a dar algunos tips, como decía su compañero, sino que van a ver que salen de todo esto. Es un hilado, es una lluvia que sale de esto. Si esto no está bien estructurado, lo demás no sale. Si esto está bien estructurado, todos los otros elementos que faltan de los elementos cuantitativos salen fácil y rápidamente y lo van a ver el día viernes. ¿Sí? Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien. Hasta el viernes, Gracias, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Hasta el día viernes. Doctora, buenas noches. Hasta Doctora, el buenas viernes. noches. Hasta el viernes, colegas. Doctora, buenas noches.